Todos tenemos una mente, eso todos lo sabemos muy bien y tú lo sabes porque tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de razonar, de sentir, de gozar, de sufrir, de sentir placer, alegría, tristeza, amor, etcétera. Tienes la capacidad de recordar cosas que sucedieron hace mucho tiempo, tienes la capacidad de aprender lo que sea y tienes la capacidad de visualizar el futuro, de tener creencias, de tener miedos. Muchas cosas tienes, muchas capacidades. Todos sabemos que tenemos una mente, pero solamente muy pocos llegan a entender cómo funciona su propia mente. Para poder llegar a esto, el primer paso siempre va a ser entender qué es la mente. Así que hablemos de esto. Hola, ¿qué tal? Aquí tu amigo José Manuel Figueroa, una vez más compartiéndote información muy útil que te va a servir para autoconocerte más y poder tener una vida mejor. Así que en esta ocasión quiero compartirte una definición propia de lo que es la mente. El motivo de este video surge porque buscando por ahí en internet, incluso en algunas fuentes bibliográficas o con algunos psicólogos, me doy cuenta de que no hay mucha claridad al respecto. Hay definiciones que son muy vagas, que son muy generales y que son de muy poca utilidad para una persona que está buscando conocerse, que está buscando entender cómo funciona su mente, que está buscando tener una vida mejor, que está buscando resolver alguna situación, algún problema de estrés, de ansiedad, depresión, adicciones, etc. Y que sabe que la respuesta está dentro de su propia mente. Así que ese es el propósito de esta definición que te quiero compartir. Y bueno, vamos al grano, vamos a esta definición. ¿Qué es la mente? Bueno, la mente es un sistema abstracto programable que le da poder al ser humano de crear una realidad, de poderla controlar y con la finalidad de llegar a mantenerse vivo y de preservar su especie. Es decir, esta definición tiene varias aristas. Vamos por partes, vamos analizándola y explicándola poco a poco. Muy bien. Es un sistema abstracto programable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, abstracto quiere decir que no se puede ver, que no se puede tocar, que no tiene una representación física como tal, pero que todos sabemos que existe. Ahora, es un sistema. ¿Qué quiere decir que sea un sistema? Bueno, en el universo todo lo podemos entender o lo podemos visualizar desde la perspectiva sistémica, es decir, podemos dividir las cosas en diferentes sistemas. Por ejemplo, tu cuerpo lo podemos entender desde diferentes sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, respiratorio, etc. Esto nos ayuda a poder entender lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo y todas las interacciones que pueden haber para poder dar un resultado. Es decir, el estado de tu salud, por ejemplo, pues va a depender del funcionamiento de estos sistemas. Lo mismo sucede con la mente. La mente la podemos entender como un sistema, ya que tiene diferentes componentes, es decir, diferentes facultades, las cuales trabajan en estrecha relación y estas producen un resultado. Los resultados que tú tienes en tu vida son producto de tus decisiones. Tus decisiones a su vez vienen de tus pensamientos y tus pensamientos se producen por muchas cosas que hay en tu programación mental, tales como tus creencias, tus miedos, tus emociones, tus instintos, etc. Bien, ahora este sistema tiene entradas y tiene salidas, tiene variables, tiene reglas, tiene condicionantes. Y lo interesante de este sistema es que es único. No hay dos sistemas que sean idénticos. Cada persona va creando su propio universo interno. Cada persona tiene una mente que es completamente diferente a las de los demás. Hay unas generalidades, hay unas cosas que hacen que las mentes de cada individuo funcionen de manera similar, pero son generalidades. En lo concreto, cada mente funciona diferente. Y eso es lo que le da muchas veces el gran sabor a la vida. Imagínate que todos fuéramos iguales, pues sería un poco aburrida la vida, ¿no? Ahora bien, es programable y esta es una excelente noticia.
¿Por qué? Porque quiere decir que si tú estás atorado, que si tú estás teniendo los mismos resultados, pues es porque el sistema lo estás trabajando exactamente de la misma forma, con las mismas variables, con las mismas reglas y por lo tanto te está produciendo los mismos resultados. Si tú cambias las variables, los resultados van a cambiar. Si tú cambias las condicionantes lógicas, es decir, las reglas con las cuales el sistema funciona, los resultados van a cambiar. Por lo tanto, una persona que logra entender cómo está programada su mente es una persona que tiene la capacidad de tener los resultados que desea. Así funciona con cualquier sistema y la mente no es la excepción. Ahora bien, le da la capacidad al ser humano de crear una realidad y controlarla. Esa es la siguiente parte de la definición. Lo primero quiere decir que le da poder al ser humano, es decir, sin la mente no podemos entender al ser humano como lo que es. La mente es lo que le da poder al ser humano. Sin la mente, el ser humano sería solamente un cuerpo que ni siquiera sería capaz de poderse mantener vivo, de poderse mantener a sí mismo. El ser humano es y depende en gran medida de su mente. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Una cosa es lo físico y otra cosa es lo mental. Una cosa es en lo físico, por ejemplo, que tú tengas los niveles de glucosa bajos en la sangre, pero en lo mental tú a eso le llamas tengo hambre. Y hambre se traduce en necesito comida, tengo miedo de seguir sintiendo hambre, por lo tanto reacciono. Y esas reacciones me llevan a buscar comida, me llevan a buscar un restaurante, me llevan a buscar con quién comer, me llevan a buscar qué comer, qué pedir, para qué comida me alcanza, para qué comida no me alcanza, qué se me antoja, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa es lo físico y otra cosa es lo mental. Y eso, si tú lo logras entender hoy, vas a dar un gran paso en el plano del autoconocimiento. Bien, la siguiente parte de la definición nos dice crear una realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, de eso vamos a hablar muy ampliamente más adelante y de eso vas a aprender también mucho sobre cómo tu mente está creando tu propia realidad. Pero por lo pronto quiero que te quedes con dos cosas. La primera es que la realidad es 100% subjetiva. Es decir, aunque haya dos personas que estén presenciando el mismo acontecimiento en su mismo entorno, ambas personas están creando realidades diferentes en su propia mente. La realidad siempre va a ser 100% subjetiva. Y esto en gran medida se debe a que, es la segunda cosa que te quiero compartir, a que la realidad no es como la imaginamos. La realidad no es lo que tú ves o lo que tú percibes con tus sentidos del entorno. No, la realidad la mente la construye y es mucho más elaborada. La realidad es lo que tú estás percibiendo en el entorno, pero al mismo tiempo tu mente te posiciona en esa realidad tal y como tu mente te percibe, con tu autoestima, con tus miedos, con tus temores, con tus emociones, con tus deseos, con tus necesidades, etc. Es decir, la realidad no solamente es lo que me pasa, es lo que está pasando, pero aparte lo que yo estoy interactuando dentro de esa realidad. Es más complejo que nada más como si lo imagináramos como una película que está sucediendo. Ahora bien, la mente tiene la capacidad de crear la realidad, pero no solamente de eso, sino que también trata de controlarla. Esa es su función. La siguiente parte de la definición nos dice que es para mantenernos vivos, es decir, el único propósito de la mente es que tú estés seguro, que tú estés protegido, pero para eso es necesario controlar tu realidad. Volvemos al ejemplo de la comida y del hambre. Cuando tú tienes hambre, tú buscas alimento, pero no solamente se trata de darle alimento, sino que tu mente tiene que controlar y de negociar con todos los demás aspectos que están involucrados con esa necesidad o con la satisfacción de esa necesidad. Es decir, ¿qué comer? ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿Qué se me antoja? ¿Qué no se me antoja? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Para qué comida me alcanza? ¿Para qué comida no me alcanza?
no es nada más dame comida y ya, ¿verdad? Sino que es mucho más complejo y nuestra mente va a llevar a cabo todas esas funciones de tratar de seleccionar lo mejor para ti de acuerdo a todo lo que está administrando. Y no solamente es qué comer, es cuánto comer, a qué horas comer, en dónde comer, cómo comer, con quién no comer. Es decir, cada vez que tomamos la decisión de ir a comer, no es nada más voy a comer y ya. Son muchas cosas y nuestra mente trata de controlar todos esos aspectos. Nosotros no nos damos cuenta. Eso lo hace en automático porque ya tenemos hábitos, porque ya tenemos una programación mental, porque ya tenemos ciertas rutinas elaboradas y en automático descartamos muchas opciones. Y cuando descartamos muchas opciones, en esa área muchas veces dejamos ir muchas oportunidades. Es por eso que es necesario tener una visión, una perspectiva, tanto de lo que está eligiendo mi mente para mí como de lo que está descartando, porque dentro de lo que descarta hay muchas cosas que me pudieran ser de utilidad. Y sobre todo, lo que descarta, eso quizás lo aprendió hace muchos años, cuando yo no tenía otras necesidades, y hoy quizás tengo otras necesidades y mi mente se acostumbró a descargarlo. Así que es de gran utilidad el poder tener mayor autoconocimiento de cómo funciona nuestra mente. Bien, la otra parte de la definición es para mantenernos seguros. Los miedos que tenemos los seres humanos no son simplemente para hacernos sufrir o para limitarnos. Los miedos son un mecanismo de seguridad. Tú tienes miedo porque algún día tuviste una experiencia en la cual tu mente aprendió que si te llega a pasar o si llegas a presenciar algo, tú estás en peligro. Por lo tanto, todavía tienes esa programación, pero no es algo que sea real, no es algo que sea un hecho que te va a suceder. Los miedos son simplemente una creencia que tiene ciertos mecanismos con los cuales funcionan de ciertas formas y que muchas veces estamos acostumbrados, porque así nos programamos, a reaccionar de X o de Y forma. Cuando tú llegas a entender por qué, el verdadero porqué de tus miedos, entonces tienes la capacidad de desarmarlos, de desactivarlos o inclusive de activarlos a tu favor. La siguiente parte de la definición nos dice que es para mantenernos vivos y la de preservar nuestra especie. El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es nada más de, qué padre, vamos a tener amigos, vamos a tener parejas, relaciones con otras personas, etc. Esto va mucho más allá, porque la trascendencia del ser humano está en su sociedad. El ser humano normalmente nos percibimos como lo que somos en el tiempo en que vivimos, pero no percibimos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos, o por lo menos no le prestamos tanta atención. Pero el ser humano, en su genética, en su biología y en su programación mental, ha creado ciertos vínculos que hacen que el ser humano sea un ser que se preocupa por su propia especie. Yo lo sé, has de estar pensando, oye, pero hay ciertos individuos que no están de acuerdo o que no estarían funcionando de esa forma. Bueno, como te digo, cada mente es un universo, cada mente se programa de formas diferentes, pero en el fondo el ser humano es un ser social, principalmente porque el ser humano no tiene la capacidad de poder cuidarse a sí mismo, sino hasta después de quizás 8 o 10 años. Esto no sucede con otras especies. Otros animales tienen la capacidad de a los pocos días o incluso a lo mejor unas pocas semanas de abandonar el núcleo familiar, de abandonar el nido. Y esto, bueno, los hace como tal y como son. El ser humano, por el contrario, requiere varios años de pasar el tiempo con otros seres humanos que lo cuiden y que lo protejan, principalmente los padres. Y es a través de esto que se inculca no solamente el aprendizaje, no solamente el cariño y la protección, sino también la cultura, las tradiciones, la manera de ver el mundo, la manera de entender lo que es bueno, lo que es malo,
aun cuando a lo mejor las cosas no puedan ser ni buenas ni malas. Hay culturas en las que ciertas cosas son buenas y hay culturas en las que esas mismas cosas son malas. Pero es esa perspectiva la que adquirimos en nuestros primeros años de nuestra vida. Y esa perspectiva muchas veces la terminamos llamando o conociendo como programación mental. Esa manera de ver las cosas, esa manera de juzgar y de crear la realidad en base a esos juicios, hacen que nosotros seamos como somos. Y eso le da mucho sabor a la vida y ahí es donde está nuestro verdadero y gran potencial, nuestro gran poder. Hay dos formas de vivir la vida. Una es en automático, esperando que pase pues lo mejor, que nos suceda lo que nos tenga que suceder y esperar a que sea bueno. O la otra forma es tomar las riendas, tomar el control de nuestras vidas, tratando de entender un poco cómo es que funciona nuestra mente. Como te decía al principio, la persona que llega a tener la capacidad de entender cómo funciona su mente, tiene la capacidad de poder controlar sus emociones, de poder controlar sus instintos, tiene la capacidad de poder alcanzar y de entender cuando no alcanza alguna meta, algún sueño, algún anhelo. El ser humano que logra entender cómo funciona su mente tiene la capacidad de tener mejores relaciones, tiene la capacidad de evitar ciertos trastornos mentales, tiene muchas capacidades de las cuales ya hablaremos más adelante en este video y que estoy seguro que te van a ser de mucha utilidad. Así que si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Porque estamos a punto de subir mucho contenido, mucho video, en el cual te quiero explicar, te quiero enseñar cómo está programada tu mente y sobre todo quiero demostrarte cómo te vas a convertir en una persona con mayor control de tu propia vida a través de controlar tu propia mente. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.